Hola, hoy en Botánica General vamos a hablar de los seres vivos vegetales, cómo se han clasificado a lo largo del tiempo, demostrando de esta manera la ubicación de la botánica de las ciencias como ciencia establecida. Los reinos biológicos son la arquea o arqueobacteria, eubacteria llamada hoy en día bacteria, las protistas, y me refiero a todos estos como individuos, organismos o seres vivos unicelulares, mientras que los reinos fungi, animalia y plantae, llamado con anterioridad por Carlos Linneo, vegetabilia, son multicelulares, desde células prácticamente microscópicas u individuos microscópicos hasta organismos visuales a simple vista e incluso de gran envergadura. Nos abocamos a la ciencia, que es una de las más antiguas de la humanidad y que beneficia las preocupaciones de gobernantes, economistas, sociólogos, ecólogos, para la mejora de la agricultura, así como los procesos de la revolución agraria que se llevan a cabo en estas épocas en las plantas, porque son la base de la cadena alimenticia, es importante para la medicina, para la industria textil, para la producción de energía, para la obtención de especias, esencias, son estimulantes, han sido utilizadas para el alivio de enfermedades, desde un dolor de cabeza hasta salvarle la vida a un animal o a un vegetal, a un mismo vegetal. ¿Por qué? Porque digo un vegetal, porque sencillamente en una plantación de tomate puedo usar una disolución, por ejemplo, de tabaco para controlar ciertas enfermedades, o la propia planta de tagetes minuta, que es el botón de oro, plantado como un cerco vivo en una huerta, puede evitar o contribuye a evitar que los nemátodos que se desplazan en el suelo puedan atravesar esa barrera. ¿Por qué? Porque las raíces de ese vegetal es un repelente natural. Entonces, una planta puede ser la salvación de otra planta, pero no olvidemos que también puede ser la competencia de otro vegetal, como ocurre con las malezas. Y las especies que son foráneas, introducidas en ambientes donde encuentran mucha afinidad y pocas limitaciones para su desarrollo. También los vegetales nos ofrecen una belleza escénica que ha inspirado a grandes artistas a lo largo de la historia. Las plantas están fijas en un lugar, no son animales, no son sedentarias, no muerden a no ser que sea una planta carnívora que se alimenta por lo general de insectos, no de animales mayores. Entonces yo estoy segura que va a tener su propio interés y la propia importancia que va a darle al por qué le interesan los vegetales. También podemos recordar que los vegetales son imprescindibles porque nos dan el oxígeno necesario para la vida, purifican todo el ambiente, nos dan alimento, nos dan refugio, evitan el hielo, ¿sí? Por eso los vegetales son sumamente importantes para nuestra existencia. Y es así que recordamos, por ejemplo, a la época ya del siglo III antes de Cristo, en los jardines colgantes de Babilonia, por ejemplo, donde
eran tan usuales el hecho de contar con una gran vegetación como ornamentación, por lo general, que eran los jardines colgantes de Babilonia, que estaba constituido por especies comestibles, forrajeras, condimentarias, medicinales y también ornamentales. Se asume que el primer científico que fue discípulo de Pitágoras, que se atrevió a decir que los vegetales no tenían alma. Eso fue sostenido por Platón. Este filósofo fue Empédocles de Agrigento y, como les decía, sostenido por Platón. Entonces cuenta la historia que Aristóteles recibía la visita continua de Alejandro Magno, que le traía de cada viaje, de cada expedición para las guerras, donde conquistó vastas tierras, le traía todo lo nuevo que él observaba en su entorno. Tal es así que le dejaba y él en su tiempo separaba entre animales y vegetales y de acuerdo si era medicinal o era condimentaria. Pero él tenía un discípulo que creyó en los vegetales. Aristóteles también le dio cierta importancia al vegetal con el efecto que podría tener sobre el cuerpo humano, puesto que separó entre condimentarias y medicinales. También hizo una pequeña clasificación esperando, atendiendo sus características morfológicas en cuanto a la presencia de espinas. Les puso un nombre y los ubicó y los ordenó alfabéticamente. Y bueno, todo el discípulo Teofrastos de Ereso, que vivió entre los años 372 y 288 a.C., fundó la botánica como ciencia. Y él fue nombrado padre de la botánica. Y él dejó establecida la primera clasificación sistemática de los vegetales, que incluso hasta hoy es respetado. Los indicadores que él tomó como base para su clasificación fueron las medicinales y alimenticias. De acuerdo, les puso como nombres árboles, arbustos, subarbustos y, o sea, hierbas. Hierbas a todas aquellas plantitas pequeñas que no crecían más que 40 a 50 centímetros de envergadura, de altura hablamos. ¿Sí? Por ejemplo, una hierba perezosa es bien bajita. Un diente de león es bien bajita, incluso no tiene tallo. Luego pasamos a un subarbusto, una planta con más porte, como por ejemplo una planta de soja, es un subarbusto. Una planta de burrito de repente tiene ramas largas, pero sigue siendo un subarbusto. Ella llega hasta como máximo a 1 metro de altura y luego se tuerce, se postra, o sea, cae, forma como un codo y va por el suelo. Muy bien, luego clasificó, siguiendo en tamaño, en altura, en envergadura, al arbusto. El arbusto, que es una especie que no tiene un tallo muy desarrollado, inclusive es corto, como se puede visualizar con mucha frecuencia en las plantas de pitanga y de cocú, que tienen tallos cortos. También los cítricos, los limoneros tienen tallos cortos, o sea que no superan los 2 metros. Entonces, cuando yo hablo de un tallo importante que va superando los 2 metros y mucho más, entonces me encuentro ante un árbol que tiene un tallo especial que se va a llamar tronco porque yo voy a poder hacer madera. En el siglo I, ya pasada la era de antigua, antes de Cristo, ya en nuestra era, el médico conocido con el nombre de Dioscórides de Anarsaba describió en su
publicación materia médica, las propiedades terapéuticas de muchísimas especies vegetales. Esta obra fue muy difundida y se extendió durante la Edad Media, alcanzando las manos del flamenco Matías Lobelius, que en 1576 agrupó a las plantas por su morfología, por su aspecto externo, mientras que prácticamente su contemporáneo, César Pino, modificó en su publicación De Plantis Libri ese sistema, ¿sí? Siguió utilizando lo que Teofrastos tenía, que era como clasificación, que fueron los árboles, arbustos, matas y las hierbas. Fue evolucionando a partir de Camararius, donde él incluyó un elemento de clasificación diferenciada, que era la sexualidad de las plantas, mediante la epístola que lanzó Valentini de Sexu Plantarum. Él dio énfasis especial en la sexualidad, pero apuntó a la flor masculina. John Ray, por su parte, clasificó en el método de nuevas plantas, describió alrededor de 15.000 especies. Por su parte, Joseph Pitton de Turner Ford creó un sistema de clasificación según el órgano sexual femenino de la planta, o sea, la corola. Entonces allí, en base a todos estos trabajos y con un detalle impresionante, donde ya no fue solamente el órgano sexual, sino que también la sexualidad en sí de la planta, si ella era una planta femenina, masculina, si la corola era, tenía presencia de corola, sépalos, donde se podía visualizar la sexualidad, donde que la flor sea unisexuada o sea hermafrodita. Y dibujó todas las posibilidades que encontró en su entorno. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Carlos Linneo en el siglo XVIII. Él allá en 1758 dejó por establecido y sentado lo que se denominó y también definió lo que era el vegetal, que es todo aquello que es objeto de estudio de la botánica, porque la botánica es la ciencia que estudia y la botánica, que proviene del griego botam, que significa hierba, fitología, que se divide en las palabras phyto, que significa planta, y logo, que es el tratado, nos indica que la botánica es una rama de la biología y es la ciencia que se ocupa del estudio de las plantas. Esta botánica tiene tres puntales, que son la morfología, que se trata del aspecto que tiene el vegetal, su anatomía y su taxonomía, que nos permite clasificar y agrupar a los vegetales dentro de lo que fue la evolución vegetal, de cómo ellos evolucionaron en la Tierra, ¿sí? Desde las algas hasta por todos los periodos de la historia. Del Ordovícico no existen evidencias tangibles, tampoco del Silúrico, y ya terminando el Devónico hacia el Carbonífero, donde la huella de carbono deja ya su evidencia como moléculas, macromoléculas, células vegetales, la formación de los primeros licopodios, del Hipericum y de las especies, de los helechos que surgieron entre el Pérmico hacia el Triásico. Y en estas mismas épocas surgió una especie llamada árbol fósil en el Triásico mismo, que fue el Ginkgo biloba, una planta considerada árbol fósil que crece en todas las latitudes y longitudes y altitudes del planeta Tierra, así como las cícadas, que son propias del Jurásico. También las coníferas tuvieron su presencia importante en el Jurásico, donde tenemos toda la gama de los pinos, cíperus, los cipreses, la araucaria angustifolia, mientras que recién terminando el Jurásico y llegando al Cretácico, nos encontramos con la evolución floral de esas hojas, donde de la hoja surge la flor y aparecen en esta época
las plantas con flores. Va a permitir clasificar a los grupos de vegetales dentro de lo que es la botánica sistemática, atendiendo todo lo estudiado en la... Tal es así que todo lo que surge de la botánica nuevamente como ramas de ella es la fitoquímica, donde se busca la composición química del vegetal. ¿Qué es lo que contiene? Si yo digo que la yerba mate Ilex paraguayensis contiene mateína, es porque se hizo un estudio fitoquímico. Si yo digo que las células meristemáticas son totipotentes, es porque ellas pertenecen a la organización meristemática, a la organización celular específica que va a tratar de la continuidad de la vida vegetal. ¿Sí? Entonces yo me baso en la histología que fue generada a partir de la citología vegetal. Todo eso tiene que funcionar, tiene que ser fisiológicamente activo para que pueda servir, o sea que va a metabolizar, la célula se va a nutrir, va a desarrollarse, va a crecer y se va a reproducir. Y me presenta un aspecto que le caracteriza a la planta. Yo puedo decir, este es una oryza sativa, una planta de arroz. Entonces, eso me dan las ciencias como ramas de la ciencia botánica. ¿Por qué? Porque me interesa conocer las formas de reproducción, el acervo genético que me entrega ese vegetal, cómo tratar las enfermedades al clima, y para eso tengo la geobotánica. ¿De dónde surgió la paleobotánica? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su hábitat original? Me surge de no solamente la fitogeografía, sino que la ecología vegetal también. Y finalmente la paleobotánica. En cuanto a lo que venía diciendo de morfología general, entonces me atribuyo a la morfología general cuando hablo a qué es lo que veo. Y hablo de anatomía vegetal cuando me refiero a cómo sus células están distribuidas, cómo están organizadas, que me va a generar una planta monocotiledónea. Entonces, esa especificación me va a permitir nuevamente agrupar según sus niveles de organización. ¿Cómo se organizó anatómicamente esa célula? Esas células formando los tejidos vegetales y por supuesto que cómo luego ellas se organizaron como ser vivo, como individuo. Entonces surgió desde la época más antigua de la era las talófitas. Las talófitas que son proyectos de plantas. ¿Por qué proyectos? Porque no tienen un tallo verdadero. Tienen un talo. Así se les llamó. Talo. Un talo, ¿sí? Algo similar a hojas que le permite realizar la fotosíntesis. De allí es que tenemos las algas pardas, algas rojas, algas verdes, también algas cianófitas que son azules. ¿Sí? ¿Cómo ellas se diferencian? Se diferencian por color y esa coloración es otorgada por el pigmento a base de proteínas que le dan esos colores y se van a llamar clorofilas alfa, beta, gamma y delta de acuerdo al color que contiene. Entonces, no tiene una raíz especializada, tampoco tallos ni hojas con tejidos vasculares, solo es un talo. Tiene óvulos, tiene espermios, se funcionan ¿dónde? En el agua del mar abierto y surge un huevo o cigoto que va a desarrollar una nueva alga sin ninguna protección. Entonces me encuentro con las algas pardas, ¿sí? Que es muy abundante en los climas templados. Rojas, que no tienen gametos móviles, ellas viven
muy cercana a los arrecifes de coral, en las zonas del clima tropical. Sí, es muy frecuente. También existe una gran cantidad en un lago en Perú, donde se llama Lago Rojo, porque toda la superficie del lago está cubierta. Luego tengo las algas verdes, llamadas también clorófitas, porque corresponden a esa división, que son las que realizan fotosíntesis en el mar. Y ellas que reservan almidón por alimentación para los individuos que viven en su ecosistema. Entonces, tengo una evolución de las algas verdes y una distribución dentro de lo que es el planeta Tierra. De gran importancia, sí, porque fueron los primeros vegetales que surgieron en la naturaleza y que no han desaparecido. Son parte de todos nuestros ecosistemas. Entonces, recordemos que nuestros pilares eran la morfología y la anatomía, de las cuales ya hablamos. Entonces ahora vamos a centrarnos en la taxonomía en adelante, pero primero recordaremos lo que es la patología vegetal, que es la ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades, de controlarlas, cómo cuidarlas. En cuanto a la fisiología, los procesos químicos, ya hablamos de fitoquímica, la ecología respecto a su distribución con el ambiente, la distribución propiamente dicha es dónde encuentro tal planta. Por ejemplo, la araucaria angustifolia del bosque atlántico del Alto Paraná, Sudamérica, su acervo genético y su estructura celular. Entonces, nos vamos a lo que es la taxonomía, que es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿a qué se refiere la taxonomía? A la jerarquización de las especies dentro de lo que es el reino vegetal en sí, donde las especies que son similares van a formar un género. El género, a su vez, reunido en similares, van a formar una familia. Las familias, a su vez, van a formar un orden. Las órdenes parecidas van a formar una clase y las clases similares una división. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, antes que nada, la taxonomía es una ciencia. Se ocupa de la clasificación de los seres vivos, que se van a agrupar según sus semejanzas. Se llaman taxones, ¿sí? Y los taxones en la agrupación se llaman taxa. Y son el dominio, el reino, el filum, utilizado solo en los animales, la clase, la orden, la familia, el género y la especie. Ellos hacen una jerarquía que inicia arriba como una escalera inversa. Y cada nivel que está arriba encierra de escalera invertida, como mencioné. Entonces, ¿qué ocurre en la taxonomía? Va a ocurrir que se le va a dar un nombre, la nomenclatura de ese vegetal. Entonces, para ello usamos el sistema binomial propuesto por Carlos Linneo y vigente desde 1758. Cualquier especie vegetal, cualquier especie viviente en la Tierra tiene una característica especial que está dado por dos componentes. Es algo así como su nombre y su apellido, pero en realidad sería el apellido y el nombre, porque el género es algo más general y la especie es específica para esa especie en particular. Y aquí viene un tema muy interesante, la palabra Arachis hipogaea. Arachis es un nombre genérico. Existe el Arachis pintoi, que sería el maní forrajero, mientras que Arachis hipogaea es el nombre especial, el nombre científico del maní. Hipogaea es el nombre específico, el epíteto especie. Y este binomen tiene algo en particular, al que siempre le vamos a agregar el nombre de su
clasificador. Y algo interesante que hoy quería mencionar ya es que la Arachis hipogaea es una especie nativa del Paraguay, el maní, y en guaraní se llama manduví, que literalmente se puede traducir como fruto que crece debajo de la tierra. Qué interesante, porque hipo significa abajo, gaea significa tierra, abajo de la tierra, ¿no? La especie y su nomenclatura. Muy bien, ¿cómo yo le tengo que llamar a la nomenclatura, nomenclaturamente hablando, valga la redundancia? ¿Cómo le voy a nombrar? Le voy a nombrar y le voy a escribir en latín o va a estar latinizado, ¿sí? Por ejemplo, mantis religiosa y luego va el nombre Linnaeus o la letra L. Por lo general no es muy simpático que el que descubrió una especie le nombre con su nombre. Generalmente cuando le colocamos el nombre, a alguien le coloca el nombre, le dedica a alguien más o a la zona donde fue encontrada esa especie, se le coloca el nombre. Por ejemplo, existe una especie llamada Stevia rebaudiana, que es el KAGE. Stevia, que es su componente endulzante, y rebaudiana es otro componente también que químicamente, que la fitoquímica nos proporcionó y pasó a llamarse entonces Stevia rebaudiana. El nombre totalmente latinizado. En este caso acá vemos los nombres de mantis religiosa y el nombre de una especie de ranita que se llama rana perezi y la Rhinoderma darwinii, que proviene de Darwin latinizado. Entonces, haciendo un resumen rápidamente de la historia de la clasificación. Tenemos a Aristóteles, que introduce el sistema jerárquico, Teofrastos de Ereso, que nos dejó el sistema jerárquico de 4 especies, Linneo, que nos presenta 2 reinos, el animal y vegetal, Darwin, que indica y nos remonta que existe un parentesco entre todos, ¿sí? Y que algunos son parecidos y otros no, pero hay mucha similitud. Haeckel propone que existen organismos que son autótrofos y heterótrofos y que las células serán procariotas y eucariotas. Aparecen 4 clasificaciones de la mano de él. Whittaker propone 5 reinos. Margulis Schwartz propone que en el reino protista se tienen que incluir a los protistas, algas y los hongos primitivos. Un poquito más tarde, y lo que usamos hoy día, es lo que Woese nos mostró y nos propuso, que existen las arqueas, las bacterias y las eucarias. Y en las eucarias ingresan las protistas, los vegetales, los animales. Entonces, le conocemos a nuestro querido y estimado Carlos Linneo. Carlos Linneo revolucionó el sistema de la botánica, identificando a las plantas de acuerdo al número de la y posición de los órganos masculinos y vegetales y femeninos. Publicó un material que tuvo 14 páginas e identificó unas cuantas especies. Un tiempo después, 10 años más tarde, realiza una segunda edición de su libro Sistema Natural, que constaba ya de 2.500 páginas. Él se encargó de clasificar una cantidad de especies de las que quedaron hasta hoy nombradas porque fue vigente. Aquí vemos la portada de su libro, las especies de plantas. Fue el motivo de la revolución a nivel mundial. ¿Qué propuso él? La presencia del reino, la división, también que se reservó para los animales, la clase, la orden, y propuso cómo llamarlas al final.
Todas las órdenes terminan en ales. Todas las familias terminan en ACAE, en áseas, ACAE. El género tiene que estar en latín o latinizado. Y la especie puede identificar una característica especial que pueda tener esa especie vegetal. Hay algunas que tienen como nombre dulcis. Dulcis es porque ella es dulce o es officinale porque tiene características medicinales. Entonces, en este caso en particular tenemos el ejemplo aquí del Lycopersicum esculentum, que es el tomate, el Triticum aestivum, que es el trigo Triticum candeal, que es el trigo candeal, el que se utiliza también llamado Triticum durum, porque es el que se utiliza normalmente para realizar la industria de los fideos, porque es una harina más dura. Y el Pisum sativum, al que lo conocemos de los trabajos de Gregor Mendel, porque se trata de la... Entonces, el nombre científico de un organismo vivo es una combinación de dos palabras, en síntesis. Debe estar en latín o latinizado. Debe estar su nombre genérico y su nombre específico. Y debe acompañar el nombre del autor. Entonces, tenemos aquí la presencia de la papa, que es el Solanum tuberosum L, L de Linneo. Entonces, la propuesta quedó así. Las algas pardas o cafés se reúnen en la división Phaeófita, las algas rojas en las rodófitas, las algas verdes en las clorofitas, los musgos y afines van a estar en las briófitas, donde vamos a tener dos clases, la hepaticopsida de las hepáticas y la mucopsida de los musgos. También vamos a tener la antoceropsida de los antóceros. Por otro lado, las xilófitas se reúnen en la división filócita, en la división licófita, los licopodios, en la división xenófita, la cola de caballo, los equisetum en general, en las pteridófitas los helechos, importante no lo olviden, en las cicadófitas las cicadáceas, en la ginkgófita el ginkgo biloba, en las coniferófitas las coníferas y los pinos, en las netófitas las efedras y el pingo pingo. Y aquí llegamos a las divisiones que nosotros creemos que son lo mejor, las magnoliófitas, también llamadas angiospermófitas, donde encontramos las flores, todas las plantas con flores periantadas, o sea que tienen corola y sépalos. Esta división, que es la magnoliófita, se divide en dos clases propiamente dichas, la magnoliópsida y la liliópsida. O sea que todas las que son de la clase magnoliópsida van a generar o reunir a las especies que son dicotiledóneas. De allí su nombre también, dicotiledonopsida. Mientras que las monocotiledóneas se van a reunir en la agrupación también llamada monocotiledonopsida o también la clase liliópsida, que va a generar probablemente una familia, una orden que se va a llamar liliales y va a generar una... Bueno, entonces queda claro que Carlos Linneo es el padre de la taxonomía, de su superpublicación natural a esta clasificación, que más tarde originó un sistema de clasificación también alterno o empíricos. Entonces tenemos los artificiales, que fue dado por Linneo, los filogenéticos dados por Haeckel, y los utilitarios que se estudian en la última unidad.
Entonces nos encontramos con especies muy antiguas, como es el culantrillo, especies específicas, como vemos aquí, las coníferas, y especies que corresponden al grupo de las dicotiledóneas. Esta ya es una que corresponde a la clase de las manioliópsidas, que es, por ejemplo, la hierba mate, ¿sí? La Ilex paraguayensis, que es una planta dioica porque presenta flores femeninas en una planta, en un pie, y las flores masculinas en otro pie, convirtiéndose entonces en una planta dioica que presenta flores, flores que son atractivas, ¿sí? Y que son para la reproducción de esa especie en particular. Entonces nos encontramos en la clasificación jerárquica linneana que dejó por sentado al reino, al filum, a la clase, a la orden. Recordemos que división se usa para los animales, filum también. La palabra filum y división para los vegetales. Clase, orden, familia, género y especie. Pero, ¿qué es la especie? ¿Qué es la especie? Tenemos que recordar lo que es la especie. La especie es el conjunto de poblaciones formadas por individuos que tienen el potencial de cruzarse entre sí, entre ellos, para producir una especie fértil. ¿Para qué? Para que continúe la especie. Entonces, solamente a modo de ilustrar mejor lo que son las jerarquías taxonómicas propuestas por Linneo, debido al descubrimiento de muchísimas especies más, entonces la división generó de nuevo una subdivisión, la clase una subclase, también existe acá una superclase, una orden, familia, dentro de la familia, subfamilia, tribu, género y especie. Esta especie a su vez pudo originar una subespecie, una variedad, una forma especial o incluso un cultivar. A menudo es eh, atribuible, por ejemplo, al trigo o a la soja los cultivares. Por ejemplo, tengo cultivares que son transgénicos, materiales diferentes, cultivares diferentes, materiales híbridos en el caso de las plantas anuales, especialmente hablamos de avena, trigo, girasol, maíz, que presentan cultivares diferentes. Entonces es así que tenemos también formas especiales, cultivares, especies específicas y podemos poner como ejemplo justamente a la brassica, que es antes llamada crucífera. La brassica napus es el nabo forrajero, la brassica napus es la colza canola, pero es un cultivar específico que es la colza, la canola, o que es específico para la coliflor, específico para especies que son originalmente brasicas. Anteriormente, la planta de soja o arveja se clasificaba en el grupo de las leguminosas. Se les llama todavía así hoy, pero en el último Congreso de Botánica se había acordado que la palabra correcta sería Fabaceae. Entonces, esto es lo vigente. Las umbeliferae, como la cebolla, por ejemplo, hoy día son Apiaceae. Las labiateae son Lamiaceae, cambió un poquitito. La compositae, que es la familia del girasol, hoy se llama Asteraceae. Entonces, cuando yo me refiero a la familia del grupo de las especies similares al girasol, entonces yo digo son asteráceas. Las palmaes hoy se llaman Arecaceae y las gramíneas, como el trigo, la avena, el arroz, el maíz, son llamadas vulgarmente gramíneas. Su nombre familiar hoy día es la Poaceae. Y así han cambiado
¿sí? En uno de los congresos de botánica celebrado en Viena se había establecido toda la nomenclatura ya vigente desde el 2006 y que por supuesto que van teniendo incorporación de nuevas especies para la fecha, pero es lo que está vigente aún hasta todo basados en un formato internacional y también respetando la publicación desde... Entonces, como les decía, se coloca la última parte del ¿no? el epíteto correspondiente al género, que va en mayúscula y en cursiva. El epíteto que corresponde a la especie, que también va con la primera letra. Obsérvese que se escribe con minúscula y también, por supuesto, que en cursiva. Mientras que el nombre del autor, en este caso es Linneo, se escribe en imprenta. El medicago sativa es la alfalfa, ¿sí? En este caso tenemos a la yuca gloriosa, una pariente de la mandioca, cuya variedad es acuminata. Fue clasificado por Sweet por un lado y por Carrier por otro. Entonces, podemos ver que aquí existen algunas que otras abreviaturas de los nombres. Por ejemplo, Link, la L o Lin o Lineo siempre va a ser Lineo. Las otras L siempre tienen que describirse en su totalidad. Lambert y Pearson, DC sería Charles Darwin, Ruiz y Pavón y Pearson, que definieron, por ejemplo, a la Baccharis articulata, Baccharis cordifolia, Baccharis salsifolia, Baccharis especie. ¿Sí? Donde tenemos otros apellidos como Baker, Cirilo, Stans, también Molina. De nuevo aquí le vemos a Linneo, a Wally Hogg, que antes era Hogg, y Bent. También existen los clasificadores Tournefort, Piton, HBK, que son Alexander von Humboldt, Bonpland y Kunske. Y Carlos Linneo dejó una sentencia muy interesante. Nomina sinesis perit cogito rerum, que si no conoces su nombre, pierdes todo. Entonces, nuevamente, para recordar, familia, género y especie son ultra archi importantes. Esto tiene que aparecer en nuestro herbario. ¿Por qué? Porque en la familia se van a reunir los diferentes géneros y los géneros las especies. Y tengo que respetar la forma de escribir. Por ejemplo, el género anona. El araticú es una anona. ¿Sí? Entonces tengo que escribir necesariamente en cursiva cuando llamo a la especie, ¿sí? Y si tengo una especificación, especifico, ¿sí? En la familia no me tengo que olvidar. La anona es una anonácea, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es muy importante que en cuenta a la hora de realizar la descripción de nuestro herbario, que es la colección de especies para la posteridad. Paso, cómo tenemos que nombrar, podemos, y también los cambios que de repente podemos tener, los logros de Conquist, los logros de Engler, aportes a la taxonomía botánica. Podemos tener y considerar a la familia por el tipo de la flor, por el tipo de fruto. Seguimos llamándole legumbres, que tienen forma de chaucha o vaina, ¿sí? Usamos para poder
escribir el nombre científico, algunas abreviaturas, ¿sí? Linneo, Lin o L para Carlos Linneo o Carlos von Linneo o Carlos Linneo. AIT para William Ayton, AREC para Archevaleta, Bent para George Bentham, Boyce para Edmond Boisser, VW o DC para Charles Darwin, HBQ para Humboldt, Bonpland y Kunze. Y tenemos Piton y a muchísimos otros que han trabajado para poder de los vegetales. Mencioné ustedes van a